Seguimos hablando de inflación y ahora lo vamos a hacer con Diego de Aquino, economista, presidente del CECIT. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Vamos a abordar ahora el tema desde una perspectiva más macro, ¿te parece? Hablando de lo que puede pasar este año a partir de ya las 3 cifras que tenemos corriendo a nivel interanual. ¿Qué se puede esperar de este año a nivel de medidas económicas que podrían, no sé, frenar quizá la inflación o no dejar que se vaya multiplicando y subiendo cada vez más? Gracias, Federico, por la invitación. Sí, me parece que en este año, en materia de medidas, no se puede esperar demasiadas medidas que tengan efecto real, digamos, sobre el proceso inflacionario que estamos metidos. Esto fundamentalmente porque el gobierno nacional está involucrado en un proceso de campaña electoral y eso evidentemente le pone una presión extra al presupuesto, al gasto público, a la acción de los reguladores financieros como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores, que los lleva a tomar medidas que no produzcan costos, digámoslo así, Claro. en términos de los actores económicos, de las empresas, de las familias. Y lo cierto es que la inflación en la que estamos hoy inmersos es muy alta, se ha duplicado en el último año, y una inflación de este volumen y con esta aceleración que pasamos del 50 al 100 en números redondos, cualquier medida rápida que se intente tomar para tratar de frenar la inflación o bajarla, necesariamente va a resentir el funcionamiento de la economía real. Y eso me parece a mí que se contrapone con un gobierno que está inmerso en arrancando una campaña electoral Claro. nacional. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo mejor o lo menos malo que podríamos esperar este año en la inflación en Argentina? Y lo menos malo yo creo que es que el proceso de control de cuentas públicas continúe. Yo creo que en la última etapa del 2022 se empezó a opacar. Ujú. Eh, Me parece que juega mucho el tema de la toma de decisiones no preanunciada cuando debería haber, como pasó, por ejemplo, con este canje de deuda o pasó con la recompra de bonos, digamos, por $1.000 millones en enero, que sabremos por cuánto se compró, porque realmente Ujú. no hay ninguna trazabilidad si se compró por 1.000, por 100, son todos trascendidos o a qué precio. Entonces a mí me parece que ese proceso de opacamiento del manejo de las cuentas públicas, que estamos hablando que el gobierno nacional administra alrededor de 100.000 millones de dólares, un poco más, 120.000, es decir, son números muy grandes. Entonces yo la verdad que me conformaría con que eso se mantenga más o menos una línea que los profesionales podamos seguir leyendo las cifras más o menos al día, y después por el otro lado que el gobierno no se le ocurra prender, digamos, un quinto motor a la inflación, que es empezar a expandir el gasto público, Claro. como pasó, digamos, en el 2020 respecto a los ingresos, Bueno, ¿cierto? tuvimos un ejemplo hace poco que es la aprobación de esta nueva moratoria previsional que incluye nuevos gastos, que dice el FMI incluso en su nuevo acuerdo con Argentina llamó imprevisto, ¿no? Esta nueva situación que va a incluir nuevo gasto público. Claro, pero ahí el gobierno juega un poco con trampa, porque es un pagaré para los gobiernos siguientes. O sea, la jubilación no es pago de contado, Ujú. digamos. Entonces, en realidad, ellos en ese sentido, y digo, para este año, que es la pregunta que vos me hacías, eso no va a incidir, digamos, en las cuentas de este año. Bien. Obviamente que va a dañar la proyección de los 10 años venideros, digamos. Pero muestra un poco la voluntad, ¿no? de un sistema que no termina de entender que va a tener que bajar el gasto en algún momento para por lo menos empezar a pensar en una inflación más moderada. El gobierno ha logrado perder lo que se había construido, que es el crédito, digamos, entre el proceso de Guzmán, que decidió financiar la expansión del gasto respecto a los ingresos, argumentado en la pandemia, pero digo, la Ujú. verdad que no tenía los recursos, a partir de darle la maquinita del Banco Central, y después cambiando a ese eufemismo que le llamó desarrollar el mercado de pesos, con lo cual lo Sí. único que hizo es tomar todo el crédito de la economía y que se lo quede el Estado, y los privados hoy no tenemos nada de crédito, ni para consumo, ni para inversión, ni las empresas, ni la familia. Y luego, con la asunción de Massa, digamos, que
desde su rol de ministro político, habilitó una discusión que el otro ministro no la tenía permitida porque no le daba la estatura política, que tiene que ver con la puja distributiva, controles de precios, acuerdo con los gremios, inclusive el extremo de utilizar fondos de stock que tiene el país como reserva para recomprar deuda. Cuando uno suma esta sucesión de elementos, la verdad que el panorama no es alentador en absoluto. Y apagar estos motores que han ido encendiendo, porque encendieron el motor de la emisión, después encendieron el motor de lo que se llama inercia inflacionaria, que es indexar todos los contratos. Claro. Hoy todos los bonos son bonos SER, ya todo el mundo sabe lo que es SER. Sí, sí. Los contratos de alquiler están indexados, todos los contratos de largo plazo, mediano en la economía están indexados a toda inflación. Prendieron el motor de la puja distributiva, donde van resolviendo día a día, liberan un precio, ponen otro, aumentan un regulado, el otro lo pisan. Eso es puja distributiva. Y por otro lado, la promesa del modelo productivo con el cual se defiende la jugada de fondo, está atrapado en un modelo que no crece y que, como cuando uno mira el core de la economía, nuestros principales de oferta económica es inelástica precio. Es decir, cuando los precios suben no hay aumento de oferta, pasa desde la soja hasta los autos. Es decir, lo que hay es o administración de stock o ventana de flujo de oportunidad para vender. Es decir, nos peleamos con precios más altos por lo mismo que eso es lo que se llama inelasticidad de la oferta. El modelo productivo que propone el gobierno no resuelve la inelasticidad estructural que tiene determinado sector de la economía en cuanto a oferta. Estos son los 4 motores que hoy están encendidos. Si a eso le agregaran expandir aún más el gasto público, que desde el 2022 han decidido mantenerlo en status quo, en términos reales, más o menos, yo creo que sería un jaque mate, y ahí sí yo creo que la situación, pensando en el fin de año, podría empeorar. Si no, es muy posible que la puedan administrar. En ese ámbito, yo te preguntaba, lo menos malo, ¿se le puede poner cifras? Digamos, vos, los analistas están viendo que lo menos malo podría ser una inflación parecida a la que tuvimos el año pasado y lo menos malo sería no caer a nivel de economía. ¿Vos qué ves ahí? Yo creo que con los datos ya de la inflación de febrero y ya entrado bien marzo, creo que lo menos malo es que la inflación no supere el 100-110%, que es más que el año pasado. Yo creo que si la situación llega con un nuevo gobierno, sea del signo que sea, pero con unas expectativas renovadas, donde se puedan restablecer acuerdos y exista un plan que contenga claramente un programa para combatir la inflación, que hoy no está, hoy son todas opiniones, lo escuchamos en el viceministro de Economía, que opina sobre su gestión, digamos. En redes, ¿no? Escuchamos al ministro que promete cosas que a los 15 días, 10 días o una semana no se cumplen. Entonces, uno lo que ve es que no hay un plan, un programa de cómo combatir la inflación. Si eso estuviera con expectativa renovada, yo creo que hay chances de que la situación se pueda enderezar y que no tengamos el sufrimiento que ha tenido la Argentina en el 82, en el 89, en el 90-91, inclusive en el 2001. Creo que todavía hay margen, porque el país tiene ciertas reservas, digamos, que en aquellos momentos no estaban, para administrar mejor el conflicto. Y la última, y ese margen que hay tampoco es con buenas noticias, digamos, porque medidas económicas para frenar la inflación tampoco significan que el país va a mejorar rápidamente, ¿no? A nivel de la economía diaria de la gente. Lo que pasa es que mejorar la inflación solo es como, para mí, digamos, es como la segunda o tercera etapa de un programa inflacionario. Acá la discusión de fondo es que el país nos estamos quedando sin moneda, y si no hay moneda es imposible restablecer el crédito, y si no se puede restablecer el crédito no se puede crecer, y no hay manera de salir de esta trampa del juego de la silla, que es la inflación, ¿cierto? Todo el mundo aumenta todos los días un poco para tratar de sentarse y no caerse. Bien, Diego. Bueno, seguiremos atentamente la situación, te agradecemos la visita y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero seguramente la inflación va a ser el tema de este año en la campaña. Muchas gracias. Gracias por la invitación.